Las técnicas de aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos nos resultan de mucha ayuda en este reto de adaptar las asignaturas al espacio europeo, por diferentes motivos. Algunos son los siguientes. Primero, estas técnicas potencian el aprendizaje de los alumnos, cosa que es bien sabida gracias a las teorías como por ejemplo el aprendizaje por construcción, el constructivismo o las teorías del aprendizaje social, sobre las cuales hay amplia investigación durante el último siglo. Pero además, en segundo lugar, en este escenario que tenemos, las técnicas de aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos nos dan pautas, nos dan estructuras que nos ayudan a llenar de actividades todo el plan de trabajo de los alumnos, todas estas horas. Nos ayudan a llenar las horas de clase, las horas de fuera de clase, que ya hemos dicho que es uno de los retos, de llenar todas esas horas de actividad. En tercer lugar, introducen elementos de motivación. Los alumnos están más motivados para hacer ese trabajo si lo tienen que hacer en grupos, y además si el reto es ambicioso, como por ejemplo un proyecto que ellos ven que está conectado con su futuro ejercicio laboral. Y finalmente, estas estrategias ayudan al desarrollo de habilidades genéricas como el trabajo en equipo, la comunicación oral, etcétera. Por todos esos motivos, para nosotros son muy importantes estas estrategias, y vamos a ver ahora entonces cómo las usamos. Bien, para empezar, los grupos se forman el primer día de clase. La primera sesión, el profesor presenta brevemente la asignatura e inmediatamente forma grupos aleatorios, es decir, utiliza un sistema de grupos al azar, grupos de 4. Aunque a nosotros nos gustan más los grupos de 3, pero en primero resulta que no es raro que en las primeras semanas haya deserciones, y entonces si formásemos grupos de 3, que al cabo de poco tendríamos varios grupos de 2, y eso ya es mal asunto. Mejor entonces grupos de 4, y si hay deserciones pues quedarán grupos de 3, y la probabilidad de que queden grupos de 2 es menor. Entonces el grupo se reúne en clase, justamente acabado de formar, se reúnen y lo que tienen que hacer es hablar un poquito, presentarse y rellenar este cuestionario, que realmente es como un acta de constitución de grupo, donde nos tienen que poner los nombres de los miembros del grupo, su procedencia, bachillerato, ciclo formativo, alguna información sobre sus conocimientos previos de programación de ordenadores, y también muy importante, tienen que identificar franjas horarias en las que podrán reunirse fuera de clase durante el curso, porque sus agendas se lo permiten. Esto es importante porque a lo largo del curso van a tener que reunirse fuera, y hay que evitar el problema de que prevenir el problema de que no tengan tiempo realmente para trabajar juntos. Bueno, pues todo esto lo reflejan en el acta de constitución que nos entregan, y a posteriori nosotros vemos que no dé la mala suerte de que se hayan juntado en un grupo todos de ciclos formativos y en otro grupo todos de bachillerato, o en un grupo todos con conocimientos previos de programación y en otro grupo pues todos sin conocimientos. Entonces, si ese fuera el caso, provocamos algunos cambios de grupo para introducir esa heterogeneidad, que es saludable, aunque normalmente el azar ya se ocupa de generar esa homogeneidad. Bien, pues esto es lo que se llamaría el acta de constitución de grupo, y así es como se forman los grupos en la primera asignatura. Hablando de formación de grupos, pues también formamos grupos en la segunda asignatura, la que viene a continuación. En ese caso los grupos ya son de 3, porque las deserciones son mucho menores, entonces ya son de 3. Se forman el primer día también. Y una diferencia importante es que los grupos ya no son aleatorios, sino que se reúnen como ellos quieran. Ya han tenido una experiencia de trabajo en equipo, y algunos prefieren continuar juntos, otros prefieren cambiar. Bien, pues en cualquier caso eligen ellos, y también tienen que rellenar pues un cuestionario inicial muy parecido. En este caso ya no solo nos interesan los nombres, ¿no? Y de nuevo las franjas horarias que tienen libre en común. Esto de nuevo es muy importante. Si no tienen tiempo libre en común no pueden. Y luego
como el proyecto de la segunda asignatura es mucho más ambicioso, empiezan desde la primera semana, entonces les obligamos, les proponemos que reflexionen en el mismo día de la constitución del grupo sobre su nivel de ambición. Y en realidad tienen que ponerse de acuerdo en una de estas dos opciones. Opción 1, todos los miembros del grupo estamos de acuerdo que vamos a para la máxima calificación, o bien, opción 2, todos los miembros del grupo estamos de acuerdo en hacer un proyecto de calidad suficiente para superar la asignatura, porque hay otras cosas que nos interesan más. Pues tienen que ponerse de acuerdo en esto, porque si no están de acuerdo en esto tendrán problemas durante el proceso, porque unos querrán hacer más esfuerzo, otros menos, y tendrán conflictos. Por tanto, si no se pueden poner de acuerdo, pues el grupo no es viable. Bien, esto es por lo que respecta a la formación de grupos. ¿Para qué usamos los grupos? Bien, pues los grupos se usan, como ya hemos visto en vídeos anteriores, para empezar, como rutina en cada sesión. Al inicio de la sesión se reunirán los grupos para discutir las tareas de la semana, compartir dudas, aclarar y hacer algo juntos, por ejemplo, entregar unas dudas comunes o la solución de un ejercicio que han hecho en casa. Bien, esta es una rutina. Cada sesión comienza con esta reunión de grupo donde tienen que hacer algo en el que necesitan los resultados de las tareas que han hecho en casa. Esto nos va muy bien porque los grupos se aclaran muchas dudas entre ellos, y en segundo lugar porque, claro, el alumno tiene una cierta presión para llegar a clase con el trabajo hecho, porque le está esperando su grupo, y si no ha hecho su trabajo va a pasar un mal rato. Entonces esto es un elemento de motivación para que hagan la tarea. Usamos los grupos también en clase, pues para hacer ejercicios en grupo, por ejemplo. Aquí tenemos en un momento durante la sesión el profesor planteará un ejercicio que debéis hacer de forma individual, aunque podréis consultar a los compañeros del grupo base. Claro, ellos normalmente están sentados en grupo. El ejercicio es individual, pero si tienen dudas consultan con los compañeros y con el profesor. No queremos que se queden con los brazos cruzados porque no saben cómo empezar. Pero ya se les dice, deberás estar preparado para discutir tu solución del ejercicio con otros compañeros diferentes a los del grupo base, que organizaremos de manera aleatoria. Aquí formamos grupos aleatorios solamente para que se sienten juntos durante unos minutos, comparen las soluciones a los ejercicios, se pongan de acuerdo y entreguen una solución. Aquí está el grupo temporal, entreguen el ejercicio resuelto. El grupo temporal es este que se forma aquí en la segunda parte del ejercicio para que simplemente discutan y comparen. Por tanto, con esta mecánica los alumnos hacen un ejercicio de forma individual, pero con el soporte de sus compañeros, pero tienen una presión para hacerlo bien, o enterarse al menos, porque luego cuando vayan al grupo temporal pues tienen que llevar algo, tienen que explicar, tienen que una cierta presión. Aquí no se pueden relajar en ningún momento. Bien, esta es una estrategia que usamos frecuentemente para hacer ejercicios en grupo en clase, ¿no? Pero la mecánica hay que seguirla de manera rigurosa para conseguir que todo el mundo se implique en la resolución del ejercicio. Bien, una tercera forma de usar los grupos es dentro del proyecto. Dentro del proyecto usamos un puzzle. Un puzzle es esta estructura clásica de aprendizaje cooperativo. Ahora los alumnos están en grupos de 3 o 4 y entonces cada miembro del grupo tiene que convertirse en un experto en uno de estos 3 nuevos temas del curso. Son 3 temas que van a necesitar para el proyecto. Bueno, pues vamos a organizar un puzzle. Cada miembro del grupo estudia uno de estos temas, se los reparten y en casa estudia el material asignado. No son materiales sencillos, cortos, no son varias horas de trabajo porque tienen que hacer una práctica guiada con su ordenador. En fin, es un aprendizaje de varias cosas relacionadas con ese tema. Pero la mecánica del puzzle es la conocida. En la sesión 9 hay una reunión de expertos donde se juntan alumnos de grupos distintos que han trabajado el mismo tema para aclarar dudas, hacer juntos un ejercicio de profundización.
Luego ya lo vimos antes en un vídeo previo, cada alumno tiene que prepararse una explicación para los compañeros de su tema y la tiene que preparar en forma de vídeo, tiene que ver los vídeos de los compañeros para aprender esos temas y luego hacer juntos un ejercicio. Luego hacen ejercicios que sus propios compañeros les han propuesto para practicar con los temas que le han explicado. Es decir, cada alumno tiene que preparar una explicación en vídeo, pero también unos ejercicios que va a facilitar a los compañeros para que practiquen, de manera que los compañeros, después de ver los vídeos, pues puedan intentar hacer los ejercicios, ¿no? Luego en clase pues se aclaran dudas y hacen más cosas, ¿no? Aquí se acabaría lo que sería estrictamente el puzzle. Y es una estructura de aprendizaje cooperativo clásica que la utilizamos en el seno del proyecto, que voy a explicar ahora en más detalle en el siguiente vídeo, porque la cuarta forma de trabajo en grupo es hacer un proyecto juntos. Esto lo voy a explicar en el siguiente vídeo.